Agnes Grey de Anne Bronte, capítulo 22. La visita. Indudablemente, Ashby Park era una residencia espléndida. La mansión era majestuosa por fuera y cómoda y elegante por dentro. El parque era espacioso y hermoso, sobre todo gracias a sus magníficos árboles viejos, sus solemnes manadas de ciervos, su amplia extensión de agua y los antiquísimos bosques que se desplegaban más allá, pues no había grandes irregularidades de terreno para dar variedad a la campiña y pocas suaves ondulaciones de las que tanto aumentan el encanto del paisaje de los parques. Así que este era el lugar de Rosalie Murray. Había anhelado tanto llamar suyo que había de tener parte de él bajo los términos que quisieran pedirle, fuera cual fuera el precio que debía pagar por el título de ama y fuese quien fuera el que iba a ser su cónyuge en el honor y el éxtasis de tal posesión. Bien, no pienso criticarla ahora. Me recibió con mucha amabilidad y aunque era la hija de un clérigo pobre, institutriz y maestra de escuela, me dio la bienvenida a su hogar con genuino placer, y cosa que me sorprendió un poco, se tomó bastantes molestias para que resultase agradable mi visita. Es verdad que podía ver que esperaba que yo estuviera muy impresionada por la magnificencia que la rodeaba, y confieso que me molestaban bastante sus evidentes esfuerzos por tranquilizarme y evitar que me abrumara tanto Fausto. Se mostraba demasiado asustada por la idea de encontrar a su marido y su suegra, o demasiado avergonzada por mi humilde aspecto. Yo no estaba avergonzada en absoluto, pues aunque sencilla, me había cuidado de no parecer desaliñada o vulgar, y me habría sentido bastante tranquila si mi condescendiente anfitriona no se hubiera molestado tanto en hacérmelo sentir. Y en cuanto a la magnificencia que la rodeaba, nada de lo que vi me impresionó o afectó ni la mitad de su propia apariencia alterada. Fuese por la influencia de la disipación en boga o por algún otro motivo, un espacio de poco más de 12 meses había tenido el efecto que se podía esperar de otros tantos años en cuanto a reducir las redondeces de su forma, la frescura de su cutis, la viveza de sus movimientos y la exuberancia de su espíritu. Quería saber si era desgraciada, pero pensé que no era mi incumbencia preguntárselo. Intentaría ganarme su confianza, pero si decidía ocultarme sus cuitas matrimoniales, no le molestaría con importunas indagaciones. Por lo tanto, al principio me limité a hacer algunas indagaciones generales sobre su salud y bienestar, y unas cuantas alabanzas sobre la belleza del parque y de la niña que hubiera debido de ser niño, un bebé delicado de 7 o 8 semanas de edad, a quien su madre parecía mirar sin mucho interés o afecto, aunque yo no esperaba que mostrase más. Poco después de mi llegada, le encargó a su doncella que me acompañara a mi habitación y se asegurara de que tenía todo lo que necesitaba. Era un aposento pequeño, sin pretensiones, pero suficientemente cómodo. Cuando bajé, tras despojarme de todos los bártulos del viaje y arreglarme con la debida consideración por los sentimientos de mi anfitriona, ella misma me condujo a la habitación que yo debía ocupar cuando quisiese estar sola, o cuando ella estuviera ocupada atendiendo a visitas u obligada a estar con su suegra y o de otra forma imposibilitada de disfrutar del placer de mi compañía. Era un saloncito tranquilo y ordenado, y yo me alegraba de que se me proporcionara tal puerto donde refugiarme. Y en algún momento, dijo ella, le enseñaré la biblioteca. Nunca he examinado los anaqueles, pero estoy segura de que estará llena de libros sabios. Pero estoy segura y puede usted ir a hurgar entre ellos cuanto le apetezca. Y ahora tomará usted el té. Pronto será la hora de la cena, pero he pensado que ya que está usted acostumbrada a comer a la 1, quizás preferirse tomar una taza de té a esta hora, y cenar cuando nosotros comamos, y entonces verá usted, puede tomar el té en esta habitación y así evitará tener que cenar con Lady Ashby o Sir Thomas, lo cual sería algo embarazoso. Quiero decir no embarazoso, sino bien, ya sabe lo que quiero decir. Creía que no le apetecería mucho, especialmente porque de vez en cuando cenan con nosotros otras damas y caballeros. Desde luego, dije, me apetece mucho más, como usted dice, y si no tiene usted inconveniente preferiría tomar todas las comidas en esta habitación. ¿Por qué? Porque me imagino que así será más del agrado de Lady Ashby y Sir Thomas. Nada de eso. En cualquier caso sería más agradable para mí. Puso algunos vagos reparos, pero cedió enseguida y me di cuenta de que la propuesta suponía un gran alivio para ella. Ahora venga al salón, dijo. Esa es la campana para vestirse. Pero no voy todavía. Es inútil arreglarse cuando no hay nadie para verte y quiero que tengamos una pequeña charla.
y amueblado con mucha elegancia, pero vi a la joven ama mirarme cuando entrábamos como para ver si me impresionaba el espectáculo y por lo tanto decidí optar un aspecto de pétrea indiferencia, como si no viera nada fuera de lo común. Pero solo por un momento. Inmediatamente me susurró mi conciencia. ¿Por qué he de decepcionarla a ella para salvaguardar mi propio orgullo? No, mejor sacrifico el orgullo para darle una inocente gratificación. Y miré a mi alrededor con sinceridad y le dije que era una habitación noble, amueblada con mucho gusto. Dijo poco, pero vi que estaba contenta. Me mostró un gordo caniche francés que yacía hecho un ovillo sobre el almohadón de seda. Las dos espléndidas pinturas italianas, las cuales sin embargo no me dio tiempo de examinar, sino diciendo que debía mirarlas otro día. Insistió en que admirase un pequeño reloj con joyas que había traído de Ginebra, y luego me llevó por toda la habitación para señalarme varias otras curiosidades que había importado de Italia. Un elegante reloj y varios bustos, unas pequeñas y gráciles figuras y jarrones, todo tallado en mármol blanco. Habló de estas cosas con animación y escuchó mis comentarios admirativos con una sonrisa de placer. Se me desvaneció pronto, sin embargo, para ser seguida de un suspiro melancólico, como en consideración de la insuficiencia de tanta fruslería para lograr la felicidad del corazón humano y su triste incapacidad de satisfacer sus exigencias insaciables. Después, tendiéndose en un sofá, me indicó con un gesto que me sentara en una amplia poltrona que se encontraba enfrente, no delante del fuego, sino junto a una ventana abierta de par en par, pues recuérdese que era verano, una dulce tarde y cálida de la segunda mitad de junio, y estuve sentado un momento en silencio disfrutando del aire inmóvil y puro. La preciosa vista del parque que se extendía ante mí, rico en verdor y follaje, teñido por la luz dorada del sol, aliviada por las largas sombras del atardecer. Pero debía aprovechar esta pausa, tenía que hacer indagaciones y como la sustancia de la posdata de una dama, lo más importante vendría al final. Así que comencé preguntando por el señor y la señora Murray y por la señorita Matilda y los jóvenes caballeros. Me dijo que su papá tenía gota, lo que ponía muy feroz, y que no quería renunciar a sus vinos predilectos ni a sus cuantiosas comidas y cenas, y que había reñido con su médico porque éste se había atrevido a decir que ninguna medicina lo curaría mientras viviese tan despreocupado, y que mamá y los demás estaban bien. Matilda seguía salvaje e imprudente, pero tenía una institutriz elegante y sus modales habían mejorado bastante, y pronto sería presentada en sociedad, y que John y Charles, ahora de vacaciones en casa, eran los que se decían unos muchachos estupendos, valientes y traviesos. ¿Y cómo le va a los demás?, pregunté. A los Green, por ejemplo. Ah, el señor Green tiene el corazón roto, ¿sabe?, respondió una lánguida sonrisa. Aún no ha superado la decepción y nunca lo superará, y me imagino está condenado a convertirse en solterón, y sus hermanas hacen lo que pueden por casarse. ¿Y los Meltham? Oh, van a su ritmo de siempre, supongo, pero sé muy poco de ellos, excepto de Harry, dijo sonrojándose levemente y sonriendo de nuevo. Lo veía mucho cuando estábamos en Londres, pues en cuanto se enteró de que estábamos allí acudió con el pretexto de visitar a su hermano. Yo me seguía como una sombra allá donde yo fuera, o se me presentaba delante como un reflejo en cada esquina. Pero no se escandaliza, sí, señorita Grey. Estuve muy discreta, se lo aseguro, pero ya sabe, una no tiene la culpa de que la admiren. Pobre tipo. No era mi único admirador, pero desde luego era el más conspicuo y creo que el más devoto de todos. Y al odioso y a Sir Thomas no se le ocurrió ofenderse por él, o por mis muchos gastos, o algo, no sé exactamente por qué, y me trajo apresuradamente al campo sin previo aviso, donde supongo que he de hacer de ermitaño el resto de mi vida. Y se mordió el labio y frunció vengativa el ceño mirando el bello dominio que una vez había ambicionado poseer. Y el señor Hatfield, dije, ¿qué ha sido de él? Se animó de nuevo y respondió alegre. Oh, cortejó una solterona de avanzada edad y se casó con ella no hace mucho, sopesando su pesada bolsa contra sus marchitos encantos y esperando hallar el consuelo en el oro que le fue negado en el amor. Ja, ja. Bien, creo que ya están todos, salvo el señor Weston. ¿Qué hace? Pues yo no lo sé, desde luego, se ha marchado de Horton.
¿Cuánto tiempo hace? ¿A dónde ha ido? No sé nada de él, respondió ella con un bostezo, excepto que se marchó hace alrededor de un mes. No pregunte a dónde. Yo había preguntado si era a una parroquia o simplemente a otro puesto de ayudante, pero pensé que era mejor no hacerlo. La gente hizo una gran alaraca con su partida, continuó. Para gran disgusto del señor Hatfield, pues a Hatfield no le caía bien, porque tenía demasiada influencia entre la gente corriente y porque no era lo suficientemente dócil y sumiso ante él, y por algunos otros pecados imperdonables, no sé cuáles, pero ahora sí debo ir a vestirme, la segunda campana va a sonar enseguida, y si voy a cenar de esta guisa, Lady Ashby nunca me dejará en paz. Mal asunto cuando una no puede ser el ama de su propia casa. Tiré de la campana y mandaré a llamar a mi doncella y le diré que le preparen el té. Pero pensar en esa mujer intolerable. ¿Quién? ¿Su doncella? No, mi suegra. Y por un desgraciado error por mi parte, en vez de permitirle que se mudara a alguna otra casa, tal como se ofreció hacer cuando yo me casé, fui tan tonta que le pedí que siguiera viviendo aquí y llevara los asuntos de la casa en mi lugar. Porque en primer lugar, yo esperaba que pasaríamos la mayoría del año en la ciudad, y en segundo lugar, siendo tan joven y sin experiencia, me asustaba la idea de tener que dirigir una casa llena de criados y encargar comidas y preparar fiestas y todo lo demás, y pensé que ella, con su experiencia, me ayudaría. Nunca soñé que fuera a convertirse en una usurpadora tirana, demonio, espía y todo lo destetable que existe. Ojalá estuviera muerta. Después se volvió para dar instrucciones al lacayo, que estaba erguido como un palo junto a la puerta desde hacía medio minuto, y que había oído la última parte de sus animadversiones y, por supuesto, hecho sus propias reflexiones al respecto, a pesar del semblante rígido o inexpresivo que le parecía correcto mantener en el salón. Al comentar yo más tarde que debió de oírla, contestó: «Oh, no importa, no haga caso a lo de los lacayos, son simples autómatas, no importa lo que digan o hagan sus superiores, ellos no se atreverán a repetirlo. Y en cuanto a lo que piensen, si es que lo hacen alguna vez, por supuesto a nadie le importa. Menuda situación sería si nos atacaran la lengua a nuestros sirvientes. Diciendo esto, se fue corriendo para arreglarse rápidamente, dejándome a mí que encontrase el camino de vuelta al saloncito, donde a su debido tiempo me sirvieron una taza de té. Después estuve sentada reflexionando sobre la condición pasada y presente de Lady Ashby y de la poca información que había obtenido respecto al señor Weston, y las pocas noticias de él a lo largo de mi vida tranquila y gris, la cual en adelante parecía no ofrecer otra alternativa que días de lluvia o días de nubes grises y oscuras sin chaparrones. Finalmente, sin embargo, empecé a cansarme de mis pensamientos y a desear que supiese dónde encontrar la biblioteca de la que hablara mi anfitriona, y de preguntarme si debía quedarme allí sin hacer nada hasta la hora de acostarme. Como no era lo suficientemente rica como para poseer un reloj, no podía saber el tiempo que pasaba salvo por las sombras que se alargaban lentamente, que observaba desde la ventana, que presentaba una vista lateral, incluyendo una zona del parque, un grupo de árboles cuyas ramas más altas estaban colonizadas por una compañía numerosa de ruidosos grajos, y un alto muro con una enorme puerta de madera, que sin duda comunicaba con el patio de los establos, puesto que llegaba majestuosamente desde el parque un amplio carruaje. La sombra de ese muro pronto se apropió de todo el terreno hasta donde yo veía, obligando a la dorada luz del sol a retirarse pulgada a pulgada para refugiarse por fin en las copas de los árboles. Finalmente, incluso ellas quedaron en la sombra de las lejanas colinas o de la tierra misma, y sintiendo compasión por mis bulliciosos habitantes de la granjera, lamenté ver cómo su vivienda, hasta hace tan poco bañada en una luz gloriosa, quedaba reducida al color tenebroso y vulgar del mundo del abismo o de mi mundo interior. Durante un momento, los pájaros que volaban por encima de los demás podían aún recibir en las alas el fulgor que impartía el negro plumaje, el matiz y el esplendor del oro rojo. Por fin también se desvaneció, el crepúsculo avanzó a hurtadillas. Los grajos se hicieron más silenciosos y yo me encontré más cansada y hubiera deseado regresar a casa el siguiente día.
Se hizo de noche por fin y estaba pensando en llamar a pedir una vela para irme a la cama, cuando apareció mi anfitriona, colmándome de disculpas por haberme dejado sola tanto tiempo, y echando toda la culpa a esa vieja detestable, como llamó a su suegra. Si no me sentara con ella en el salón mientras Sir Thomas bebe su vino, dijo, nunca me lo perdonaría, y luego si salgo de la habitación en el mismo instante en que él llega, como he hecho una o dos veces, es una ofensa imperdonable hacia su querido Sir Thomas. Ella nunca mostró semejante falta de respeto hacia su marido, y en cuanto al afecto, las esposas de hoy nunca lo tienen en cuenta, supone. Pero las cosas eran diferentes en la época de ella, como si pudiera servir para algo que me quedara en la habitación, cuando él no hace más que quejarse y regañar cuando está de mal humor, decir repugnantes bobadas o cuando está contento, o quedarse dormido en el sofá cuando está demasiado atontado para otra cosa, que suele ser el caso ahora, cuando no tiene otra cosa más que beber demasiado vino. Pero ¿no podría usted intentar ocuparle la mente con algo mejor y rogarle que renuncie a tan malos hábitos? Estoy segura de que tiene usted poderes de persuasión y habilidades para distraer a un caballero que muchas damas estarían encantadas de poseer. Así que piensa usted que voy a esforzarme en entretenerlo. No. Esa es la idea que tengo yo de lo que es una esposa. Es tarea del marido complacer a la esposa, no la de ella complacerlo a él. Y si él no está satisfecho de ella como tal y y agradecido de poseerla además, no es digno de ella. Y eso es todo. En cuanto a la persuasión, le aseguro que no me voy a molestar con eso. Ya tengo bastante con aguantarlo tal como es, sin intentar reformarlo. Pero siento haberla dejado tanto tiempo sola, señorita Grey. ¿Cómo ha pasado el rato? Principalmente observando a los grajos. Vaya, por Dios, cómo ha debido de aburrirse. Realmente tengo que enseñarle la biblioteca, y debe usted llamar para pedir todo lo que quiera, tal como lo haría en una posada, y estar lo más cómoda posible. Tengo motivos egoístas por querer tenerla contenta, pues quiero que se quede conmigo y que no cumpla su horrible amenaza de irse corriendo un par de días. Bien, no deje usted que tenga más tiempo fuera del salón esta noche, pues ahora estoy cansada y quisiera acostarme.